Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes nuevamente y muchísimas gracias por estar el día de hoy en el programa. ¿Qué tal, Santino? Un gusto, un placer estar aquí nuevamente contigo para poder conversar de este histórico triunfo de la selección ecuatoriana de fútbol. La verdad que el día de ayer todo el país fue una euforia, una alegría, algo que nunca hubiéramos imaginado, la verdad. Como tú lo mencionabas, la anterior vez que estuvimos conversando, mencionábamos que Ecuador estaba muy complicado para poder vencer a Alemania, tenía tantas cosas por mejorar para ver qué podía ofrecer o cuáles iban a ser las variantes para este próximo partido. Y mira, principalmente, si bien es cierto, Sebastián Becasese no hizo tantas improvisaciones, igual colocó algunas variantes por ahí, pero aquí hay que destacar bastante la actitud, las ganas que le pusieron los jugadores ecuatorianos. Y adicional, si bien es cierto, Alemania en los 2 minutos se puso adelante en el marcador, que ojo, para mí el gol del Leroy Sané para mí es una falta clarísima de Joshua Kimmich hacia Pedro Vite, pero bueno, son cosas que de pronto ya quedarán a la interpretación del árbitro en este caso, pero hay que destacar bastante lo que realizó el día de ayer Ecuador, la inteligencia, la astucia y por supuesto golpear en los momentos importantes del partido, y eso lo hizo la Trilla el día de ayer, Santino. Ahora, José, es importante lo que tú mencionas y es importante este triunfo de Ecuador, no solamente porque ha pasado a la siguiente etapa del Mundial, sino también porque le has ganado a Alemania. O sea, le has ganado a una selección fuerte, a una selección que está acostumbrada a llegar a finales de los mundiales, a una selección que creo que el costo de los jugadores es mucho más alto que de la selección ecuatoriana, pero qué importante ha sido que los mismos jugadores creo que se lo han tomado en serio, han confiado en sí mismos y creo que ese es el resultado, ¿no? El resultado de no amedrentarse, el resultado de no tenerle miedo. Sí, de repente una cuestión de respeto, obviamente que sí, pero no tenerle miedo a ninguna selección, y creo que ayer lo demostró Ecuador. Sí, por supuesto. Si hablamos en cómo están valorados los jugadores alemanes comparados a los jugadores ecuatorianos, es abismal, está clarísimo eso, pero por eso pondero demasiado la actitud y por supuesto la inteligencia estratégica que se planteó el día de ayer Ecuador, y a pesar de ir perdiendo los 2 minutos del partido, nunca se desesperaron, supieron manejar el partido, supieron golpear en los momentos precisos, y adicional a esto, hay que destacar bastante el nivel que mostró Nilson Angulo, destacar el nivel que mostró Pedro Vite, por ahí acompañándolo Moisés Caicedo, que Moisés Caicedo creo yo que todavía sigue siendo el jugador que no ha demostrado toda esa calidad que lo hemos visto o que hemos apreciado cuando ha jugado con el Chelsea, pero es muy bueno que esta victoria ayude demasiado a Ecuador a creérsela, a saber que se puede, como está siempre nuestro lema de sí se puede, sí se puede, sí se pudo. El día de ayer se le ganó una Alemania que, ojo, que si bien es cierto y analicemos demasiado a Alemania, no es la Alemania que de pronto enfrentamos en el Mundial del 2006, no es la misma Alemania que nos ganó 3-0, es una Alemania que de pronto todavía le falta construcción futbolística, pero eso no quita la calidad de jugadores que tiene, como Jamal Musiala, como el mismo Joshua Kimmich, como el mismo Kai Havertz, Leroy Sané. Entonces son jugadores que te pueden hacer mucho daño, y en la primera oportunidad que tuvieron, lo hicieron con Ecuador. Entonces, por eso hay que destacar bastante la calidad, las ganas de Ecuador de sacar este partido adelante, y por supuesto la cabeza fría mentalmente en el partido, y ellos hicieron el trabajo que fue, los goles salieron gracias a la actitud de ellos, Santino. José, ahora, ¿cómo trabajar para estos 16avos de final de este Mundial? Ya acá van a estar 32 selecciones, ¿no? Donde obviamente se van a eliminar para ir, obviamente, siguiendo y avanzando en este Mundial, ¿no? Pero ahora, ¿cómo crees que Becasese tiene que trabajar con los jugadores, tiene que trabajar con la selección? Porque una cosa es la fase de grupo, pero tampoco la fase de grupos ha estado tan fácil, ¿no? Ha estado bien compleja, bien difícil. Muchos de los grupos que estamos viendo
prácticamente están clasificando como a tercer lugar por menos 2 puntos o 1 punto de diferencia, ¿no? Y hay selecciones que sí les ha costado también liderar cada uno de sus tablas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo crees tú que BKCS tiene que hacer, quién tiene que trabajar con Ecuador, con la selección, para ya mirar qué es lo que se avecina para los 16avos de final? No, principalmente mencionarte que ya Sebastián Becasese, puedo decirte que encontró cuáles son los 11 estelares, cuáles son los 11 que tiene que enfrentar o tiene que sacar para poder enfrentar a la siguiente selección que le toque Ecuador. De ahí, trabajar importante, trabajar en la definición, trabajar en lo táctico, saber en qué momento contragolpear, saber en qué momento tener el balón, cómo poder desesperar al rival. ¿Por qué menciono tanto esto? Porque si bien es cierto, Ecuador acaba de clasificar, pero todavía no estamos tan seguros cuál será el próximo rival de Ecuador. Por ahí se lanzan algunos nombres como la selección de México, por ahí también se lanzan que puede ser Inglaterra, puede ser incluso el grupo donde está Colombia y Portugal, que están luchando por el liderato. Entonces todavía no hay tanta seguridad de saber con quién Ecuador va a enfrentar a los 16avos, pero saber que hay que trabajar bastante en lo mental, hay que trabajar bastante en la contundencia y por supuesto en saber manejar los tiempos del partido. ¿Por qué? Porque en estas fases, una equivocación, un error y ya prácticamente está fuera del Mundial. Eso tienen que entenderlo los jugadores de Ecuador, eso tiene que entender el director técnico Sebastián Becasese para poder trabajar de muy buena forma y en este caso poder sacar adelante y poder superar la mejor participación que ha tenido Ecuador, que ha sido Alemania 2006, Santino. Ahora, José, como tú bien lo dices, ¿no? Ahora tiene que tener otro ritmo de trabajo, BKCS, con los jugadores, porque no es lo mismo una fase de grupo como uno 16avos de final, donde ya acá realmente todo va a importar, ¿no? El nivel físico, el nivel anímico, el nivel psicológico, las oportunidades que el rival, o en este caso Ecuador, tenga para anotar, porque eso también es algo muy importante y justo tú me lo precisabas cuando estuvimos hablando para poder coordinar la entrevista hoy día, que ayer se mostró que el estar de cara al gol funcionó el día de ayer. Funcionó, creo que estuvieron más confiados a la hora de jugarle, porque, a ver, Ecuador salió con todo desde el primer minuto, incluso desde que Alemania le hace el primer gol y luego Ecuador empata momentáneamente, ¿no? Luego ya obviamente supimos lo que sucedió con la victoria de ecuatoriana, pero si salen así a afrontar a cualquier selección que se les vaya a poner enfrente en la fase de los 16avos de final, creo que podríamos, no sé si tanto se puede asemejar el partido de ayer, pero creo que podríamos tener un Ecuador mucho más fortalecido, tanto anímica como físicamente. Sí, comparto lo que acabas de mencionar. Creo yo que Ecuador, siendo inteligente, en un mundial hay que ser muy inteligente, y creo yo que eso fue el factor importante, el factor que pudo ayudar a esta selección poder sacar este resultado. Ser muy inteligente, ser muy táctico, manejar los tiempos, eso ha sido tan importante. Algo que de pronto en los partidos anteriores con Costa de Marfil y Curazao, Ecuador no lo supo aprovechar por la desesperación de poder marcar. En este partido Ecuador fue más tranquilo, más confiado, sabiendo que se le podía hacer daño a esta Alemania, y lo consiguió. Ecuador supo que de pronto no pudo ingresar por los costados con Nilson Angulo o de pronto con John Yeboah, pero supo que había otro recurso para poder utilizar y poder hacerle daño a esta Alemania, que era el remate de larga distancia, y así llega el gol del empate de Ecuador con Nilson Angulo. Un remate de larga distancia que vence a Newber, y gracias a eso Ecuador ponía el gol del empate. Entonces, Ecuador tiene que creérsela, y adicional a esto, no solo tratar de jugar por las bandas, que si bien es cierto es el poderío ofensivo que siempre ha tenido o ha caracterizado a la selección ecuatoriana de fútbol, pero es importante buscar siempre otros factores. ¿Por qué? Porque cada partido no es igual. Cada partido o cada selección no te va a dar las mismas oportunidades. Si de pronto esta selección de Alemania no nos dio oportunidades por las bandas, hay que buscar de pronto por el centro o el remate a larga distancia, que son alternativas muy importantes y que han ayudado, como ayer lo hizo con Ecuador. Segundo, ¿cuál es el siguiente factor que de pronto le pudo ayudar a Ecuador y por supuesto también a verse un mejor Ecuador en el segundo tiempo? Si bien es cierto,
cierto, Egner Valencia es el goleador histórico de esta selección, nadie le va a quitar ese mérito que se lo ha conseguido, pero hay que entender que ya la edad también pesa. Y ayer en el primer tiempo vimos que Egner Valencia, y hasta lo que estuvo en el segundo tiempo, nunca logró conseguir o nunca logró ganar un duelo aéreo, nunca logró pivotearle ni a Rudiger ni a Ta. Entonces, imagínate el rigor físico que se necesita para poder luchar de tú a tú. Entonces, estuvo muy bien lo que realizó Sebastián en el segundo tiempo. Lo sacó a Egner Valencia, metió a un jugador más joven físicamente, fuerte también, con condiciones que pudieran pelearle a estos dos centrales europeos, y gracias a eso Ecuador tuvo mayor volumen para tener oportunidades de gol. Eso fue algo inteligente que hizo Sebastián. Vio que ya Egner Valencia no logró luchar, no logró ganar, entonces lo mete la rola para poder pelear, para poder luchar, y también luego lo mete a Jordi Caicedo, que es otro de los jugadores que es muy fuerte, que lucha, que encara. Entonces, muy bien por esto, y creo yo que sí hay que trabajar bastante para lo que se viene en los próximos partidos. Entonces, hay que darle en este caso la positiva a Sebastián Becasese por el trabajo y también por poder leer muy bien lo que se necesitaba en el partido, y gracias a eso logró una victoria importantísima. Ahora, José, en la declaración de post partido, Sebastián Becasese ha dicho cosas muy interesantes, pero en una de estas cosas que ha dicho es que confíen en los jugadores, confíen en el equipo y confíen en lo que la selección puede hacer en este mundial. Claro, no empezaron de la mejor manera posible y ya había muchas dudas de parte del nivel competitivo de Ecuador. Pero luego de esta victoria, José, no solamente cómo afrontar, ¿no?, los otros partidos, porque son partidos mucho más complejos que el de la fase de grupos, sino qué qué tan envión anímico te da ganar a Alemania, ganar una selección que sabe lo que es, siempre está en finales, ser campeona del mundo, y sobre todo esa confianza que creo que también los jugadores tienen ahora, ¿no? Le hemos ganado a la a una de las selecciones que se acostumbra a ser campeona del mundo en este mundial, cuando todo parecía totalmente esquivo para Ecuador, ¿no? Y que las posibilidades de Ecuador se le iban a escapar justamente ayer. Sí, no, a ver, como te mencioné al inicio, esta es una victoria importantísima a lo largo de toda la historia de Ecuador en mundiales, en eliminatorias. Ecuador nunca le había ganado en mundiales, más que todo, a una campeona del mundo, nunca, nunca. Si bien es cierto, hemos conseguido ganarle a Brasil, a Argentina, a Uruguay, pero en eliminatorias, pero nunca en un mundial. Entonces, es una victoria importantísima, es una victoria histórica que nos alegró. El día de ayer, desde mi punto de vista, te lo digo, o a opinión personal, muy feliz, casi hasta se me salen las lágrimas de ver a esta selección por lo que dio, por la garra que pudimos ver, por las ganas de ellos de salir a jugar, de salir a afrontar este partido tan complicado, que a pesar de la adversidad, de que todos, incluso hasta yo mismo me incluyo, yo veía a Ecuador muy complicado que le ganara hasta Alemania, pero las cosas son así, las ganas de ellos fueron así, la bendición de Dios también te puedo mencionar, como lo dice Sebastián Becasese también. Hay que creer en la fe, y gracias a eso Ecuador dio un golpe de autoridad y logró una victoria importantísima. Ahora, como te lo he venido repitiendo, que esta victoria ayude demasiado en lo anímico a que los jugadores puedan creérsela, sepan que ellos pueden pelear de igual con cualquier selección. Claro, siempre van a haber algunos factores que de pronto puedan determinar algún partido. Como el día de ayer el factor era el árbitro, que estaba tan favoritismo a Alemania, siempre le pitaba las cosas a Alemania, e incluso faltas ecuatorianas que a veces no eran ni para cartulinas amarillas, le sacaban cartulinas amarillas. Para los alemanes ni una, para el árbitro estadounidense. Entonces, cosas así que se pueden suscitar, pero cuando hay una entrega, cuando hay unas ganas, cuando hay el planteamiento táctico adecuado y la filosofía de juego que hemos estado acostumbrados de ver, siempre vamos a estar orgullosos, alegres de esta selección. Ahora, cabeza fría, hay que centrarse en lo que se viene. Ecuador tiene material, ya vimos cuál es el poderío ofensivo de Ecuador, cuáles son los jugadores tan importantes que tiene Ecuador. Entonces hay que aprovechar eso y luchar hasta donde Dios nos permita estar, Santino, en este mundial. Y ojalá, José, que sea la selección que sea, ¿no? En este cruce, ya en esta llave de los 16avos de final,
Ecuador pueda seguir con ese coraje que lo vimos ayer, ¿no? De salir con todo, de salir a plantearle un buen partido a Alemania, ¿no? Y como te lo digo, no tenerle miedo al rival, ¿no? Pero tratar de jugarle de igual a igual. Sabemos, ¿no?, que Alemania y que otras selecciones europeas que están participando en ese mundial son realmente fuertes, de repente son más sólidas en cierta parte, pero es también importante que justamente las selecciones sudamericanas se puedan ir enfrentando y codeando con estas selecciones para tratar en lo posible también ir mejorando poco a poco el nivel competitivo, que esa es la idea ahora, ¿no? Ahora, José, quiero también preguntarte ya algo más general un poco, ¿no? Si bien siento te dice una consulta hace unos días atrás que pudimos también conversar sobre lo de Ecuador, pero en así algo más general, ¿cómo estás viendo ya esta última, o mejor dicho, esta última fecha de la fase de grupo? Porque prácticamente todo se está decidiendo y dentro de los mejor terceros, porque hay que recordar que también hay una tabla de posiciones donde están las selecciones como el mejor tercer puesto de cada grupo. Tenemos a Suecia, Ecuador, Bosnia, Paraguay, Croacia, Corea del Sur, Argelia y Escocia. ¿Cómo ves a estas selecciones, José, muy aparte de la de Ecuador, que prácticamente ya están con un pelito dentro, ¿no?, de la siguiente etapa por ser mejor terceros en cada uno de sus grupos? Si analizamos los mejores terceros hasta el momento en esta tabla de posiciones, te digo la verdad, Bosnia es una selección que no le he visto tanto el mérito. Logró conseguir, gracias a una victoria a una Qatar que no dio lucha, no dio pelea en este mundial. Luego a Paraguay el día de ayer, la verdad que Paraguay me defraudó demasiado. Yo pensé que íbamos a ver una Paraguay un poco más aguerrida, de pronto buscando la victoria hacia Australia como para poder clasificar como segunda de su grupo, pero no lo hizo. Ingresó como mejor tercera. Por ahí también de pronto Suecia es una de las selecciones fuertes que tiene estos mejores terceros. Ecuador también, por lo que mostró el día de ayer, pero ahí hay que ver cómo se va suscitando las demás selecciones. Escocia, una de las peores terceros. Brasil lo goleó con tanta facilidad. Entonces hay que ver qué pasa con Croacia, hay que ver qué pasa el día de hoy con Bélgica, también con Senegal, que hace un momento estoy revisando que le está ganando 1-0 a Irak. Entonces hay que ver qué pasa, pero si bien es cierto, las selecciones que siguen en pelea sí son fuertes, sí son dinámicas y van a dar lucha. Ahora, también hay que meter en este costado a Uruguay. Uruguay el día de hoy tiene un partido bravísimo, y que el deber que tiene que hacer es ganar, si quiere aspirar hasta como mejor tercero, porque recordemos que en ese mismo grupo está Cabo Verde, y la verdad que Cabo Verde ha sido una de las revelaciones y también está luchando para poder ingresar como mejor tercero. Entonces hoy Uruguay tiene que luchar, tiene que pelear, y a ver qué es lo que va a tratar de realizar el profesor Bielsa para poder sacar esos puntos que los necesita contra una de las favoritas como lo es España, que si bien es cierto no pudo con Cabo Verde, pero estoy seguro que hoy España va a salir con todo a buscar también esos 3 puntos que lo pongan en la siguiente fase, Santino. José, este es algo, un tema algo comparativo más que todo, ¿no? Si Ecuador pudo ganarle una potencia como Alemania, ¿tú crees que también Uruguay puede hacer lo mismo ante España? Porque Uruguay urge también, al igual que le urgía a Ecuador ayer ganar. Ecuador creo que está incluso un poco más complicado en el panorama como estaba Ecuador. Ahora, Tú viendo a Ecuador, a Uruguay, viendo a profesor Bielsa, cómo es el profesor Bielsa, el sistema táctico, el sistema que tiene, ¿crees tú que podríamos ver una victoria de Uruguay ante España? Y con esto, incluso, ¿no?, ganándole a España, todavía Uruguay depende de ciertos resultados, y sobre todo del resultado que vaya a obtener Cabo Verde ante Arabia Saudita. Pero ¿Cómo tú has podido ver o has podido analizar a Uruguay de lo que viene haciendo en ese mundial, y más aún lo que puede hacer este partido ante España? Mira, ¿cuál es principalmente la falencia de Uruguay? Es lo defensivo. ¿Por qué? Uruguay es una de las selecciones que te puede golpear, pero falla demasiado a brindar los espacios. Y si hablamos de España, que tiene jugadores rápidos, que tiene jugadores dinámicos, un jugador juvenil
como lo es Lamine Yamal, que te puede hacer cualquier barbaridad en el área, tienes que estar muy concentrado. Y eso es lo que le ha faltado a la selección charrúa, estar concentrado, no brindar tantos espacios, porque Arabia Saudita le marcó, Cabo Verde en el final le marcó a Uruguay. Entonces, eso no quita que esta España, con jugadores extraordinarios, con una calidad impresionante, no le marquen a Uruguay. Ahora, el planteamiento táctico del profesor Bielsa es muy atractivo y a la vez atrevido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te arma una línea de 4 que trata de compactar, pero también te arma jugadores rápidos, dinámicos por los costados y también volantes creativos rápidos. ¿Para qué? Para sí mismo tener el balón, poder aprovechar los errores del rival y lanzar trazos largos y aprovechar las velocidades de los carrileros. Que eso va a ser muy importante también para Uruguay el día de hoy, poder golpear y hacerle daño a España. El tema es la contundencia. Vamos a ver si Uruguay va a ser muy contundente, va a tener las oportunidades las oportunidades que vaya a crear, va a tener que concretarlas, porque España, tú le das alguna oportunidad, España sí las va a concretar con tanta seguridad. Entonces hay que estar concentrado en el partido, estar completamente viendo el panorama de qué es lo que puede ofrecer también España y ver cómo poderle buscar esos espacios que son mínimos, pero que España también te brinda muchos espacios, y ahí es donde hay que ver cómo los sabe aprovechar Uruguay. Y aquí, lo que me acabas de preguntar, que si Uruguay puede y tiene las oportunidades, yo creo que Uruguay, sacando la garra charrúa que siempre ha representado a los uruguayos, la actitud, las ganas de quedarse en el Mundial, yo creo que Uruguay puede dar una sorpresa el día de hoy, puede sacar esa garra y puede lograr una victoria que también lo coloque en la siguiente fase. Todo es de cómo el profesor Bielsa anima a sus jugadores, de qué les transmite a sus jugadores, para que ellos puedan realizarlo en la cancha y puedan hacer un gran trabajo en la cancha, Santino. José, tú habías vivido estos últimos partidos o estos partidos anteriormente. Creo que la emoción que en estos momentos estamos teniendo todos nosotros al ver a selecciones que de repente no han estado en el radar anteriormente, y que este mundial nos está poniendo en la mesa para poder verlo, para poder ver los resultados o los récords que se están batiendo en este mundial, y sobre todo estos últimos partidos, ¿no? Estos últimos partidos de la fase de grupos, que se están jugando del todo por el todo, se están jugando alma, pasión y todo lo demás, para tratar de sacar el resultado y tratar de que ese resultado los vaya a clasificar a la siguiente etapa del mundial. Creo que no lo hemos vivido anteriormente, ¿no? Porque obviamente, por el tema de que solamente eran 32 selecciones y de frente era el tema de la fase de grupos, y ahí los que pasaban, o mejor, los que se quedaban, avanzaban, y los que se quedaban del tercero de repente para abajo ya eran eliminados. Creo que es algo importante, ¿no? Y eso es lo bonito que se está haciendo este mundial, ¿no? Gracias también a la expansión de estas 48 selecciones, estamos viendo que hay selecciones que te dan sorpresas, hay selecciones que quizás van o son favoritas y no ganan o empatan, como ya ha ocurrido. ¿Cómo lo estás viendo hasta el momento este mundial? No, atractivo. Ese creo que es la terminología que yo utilizaría en este caso, atractivo, emocionante, porque selecciones, como tú lo acabas de mencionar, selecciones que de pronto están debutando en mundiales, como lo fue Cabo Verde, como lo hizo en su momento República Democrática del Congo, lo que hizo Curazao con nosotros también es de aplaudir, porque sacaron un punto igual. Entonces ha sido emocionante por cómo han jugado sus partidos, por cómo se han desvivido exactamente para poder sacar esos puntos y representar a sus selecciones. Hoy estas selecciones tienen oportunidades de avanzar gracias al nuevo formato, pero nos están dando esa alegría, esas emociones, esa euforia de lo que representa un mundial. Y la verdad que en este caso a Gianni Infantino, la verdad que le doy en este caso un aplauso, porque si bien es cierto, antes de que se aumentaran los cupos al mundial, todos, e incluso hasta yo mismo me incluyo, criticaba bastante el aumento de cupos a otras selecciones que de pronto decíamos no van a dar la talla, van a ser eliminadas rápidamente, pero mira lo que está pasando en estos momentos. Hoy estas selecciones están dando pelea, están luchando contra
algunas campeones del mundo o incluso selecciones tan fuertes como lo hizo Cabo Verde con España, que empataron 0-0, como lo hizo República Democrática del Congo con Portugal, que logró un empate importantísimo, su primer gol en un mundial, como lo hizo Curazao con Ecuador, y así te puedo mencionar otras selecciones. Entonces, ha sido tan atractivo, tan interesante, que a mí incluso hasta el partido de Jordania-Argelia me pareció un partido tan emocionante por lo que se vivió. Jordania iba ganando en los segundos 45 minutos y luego cómo vemos a Argelia remontar ese partido y lograr una victoria. Entonces son tantas cosas, tantas emociones que la verdad yo desde el punto personal estoy disfrutando este mundial. Me encanta cómo se están jugando los partidos porque no vemos que ninguna selección da todo perdido. Todos vemos que luchan, pelean hasta donde pueden, pero vemos esa actitud tan positiva y eso es lo que le da tanta emoción a este nuevo mundial, Santino. José, una última que quiero preguntarte. Es también el mundial de los récords, ¿no? Ya sabemos que Lionel Messi es uno de los jugadores históricos, que es el goleador de los mundiales. Está Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, ¿no? Por solamente citar algunos nombres más. Y muchos de ellos, ¿no?, que son goleadores ahora, ya no, de repente es muy probable que ya no estén en el próximo mundial o en las próximas eliminatorias. Muy aparte de lo que estamos hablando del tema de las elecciones, ¿qué más te ha parecido, no? Porque es un mundial también que está batiendo récords. Ya te lo mencionaba, ¿no? El tema de los goleadores, ¿no? Algunos que otros datos que nos están dando cada vez más. Y ser justamente eso, ser creo que uno de los mundiales inéditos de toda la historia que se está jugando este torneo. Y sobre todo récords importantes que se están batiendo. Por ejemplo, en México, han señalado que en México se une a algunas selecciones, ¿no?, donde ha conseguido 3 triunfos al hilo, que eso también es importante. Yes. Sí, es muy bueno en este caso lo que recalga sobre los récords que se está batiendo en este mundial. La verdad que es impresionante. Lo mismo ayer, incluso hasta Paraguay pudo haber roto un récord si así se lo hubiera propuesto, en este caso de ganar la Australia. ¿Por qué? Porque en los mundiales que Paraguay ha jugado nunca ha logrado 2 victorias al hilo. Entonces, si lo hubiera ganado Australia, lo hubiera conseguido por primera vez en su historia. Entonces son tantas cosas. Hoy Lionel Messi es el actual goleador de mundiales, superior a Klose, pero eso no quita que Kylian Mbappé no supere a Lionel Messi. Uh-huh. ¿Por qué? Messi tiene 18 goles actualmente, Mbappé con los goles que está haciendo en estos momentos, yo estoy seguro que lo va a superar. Pero igual, eso no quita la trayectoria, la calidad y todo lo que estamos viviendo de este mundial, que ha sido muy, pero muy impresionante. Lo mismo lo que han logrado República del Congo, lo que ha logrado Curazao, nuevamente te lo recalco, porque es muy impresionante lo que han realizado ellos. Entonces, es un mundial para aplaudir, es un mundial para disfrutarlo y es un mundial que lo vamos a recordar siempre. Yo más que todo lo voy a recordar siempre por lo hecho el día de ayer con Ecuador. Ha sido algo muy histórico y siempre lo voy a llevar en mi corazón, y por esa razón te digo que es un mundial para siempre llevarlo y tenerlo en el corazón, Santino. José, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta comunicación con el programa. Felicitaciones a ti, a todos también tus colegas allá en Ecuador y a toda la afición ecuatoriana que la selección ayer ha hecho algo muy histórico, ¿no? Ganarle a Alemania y con eso ya sellar su pase a la siguiente también etapa de este mundial, y esperando a ver qué selección le va a tocar y tener al frente Ecuador para también jugar como jugó con Alemania, porque esa es la idea, José, ¿no? Jugarle tan igual como se jugó con Alemania y ver otro Ecuador, ver un Ecuador que va al ataque, que quiere ganar el partido. Entonces eso es lo que hemos visto ayer, y ojalá que Becasese con los jugadores puedan trabajar desde el partido de ayer para adelante hasta donde también pueden llegar Ecuador en el Mundial, y que podamos ver un Ecuador totalmente fuerte, distinto y comprometido también, ¿no? Para querer sacar los resultados adelante. Correcto, no, como siempre, Santino, agradecido por la invitación al programa. Y bueno, hay que ver cuál va a ser la planificación del profesor Sebastián Becasese para estos próximos partidos. Y bueno, esperando una nueva invitación, y aquí estaremos con gustoso para poder dialogar.
Listo, Chao. José. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un gusto, como siempre, volver a conversar contigo en el día de hoy, ¿no? Hablando de lo que sucedió ayer entre Ecuador y la selección de Alemania. Bien, amigos, ha sido José Parrales, el periodista deportivo en el portal Gaceta Deportiva desde Ecuador. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.